Acá. Muy bien. Pues bueno, voy a ir presentándolo. El doctor Francisco Rafael Morales Magaña es médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, certificado por el Centro Nacional de Equidad y Género, además por el IPN y la UNAM, también por la Universidad Laval de Quebec, y adscrito a la Unidad de Medicina Familiar número 34, y actualmente es el encargado del módulo de planificación familiar masculina, y el día de hoy nos acompaña para impartir el tema de trascendencia del uso de electrocauterio en BSB versus técnica de oclusión con sutura. Bienvenido, doctor. Adelante. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Gracias por su invitación. Lo reitero, agradezco de nueva cuenta que se me haya tomado en consideración. En base a estos temas vamos a tratar de aportar un poco de lo que conocemos y en base a las cuestiones de planificación familiar definitiva, hablando en términos de vasectomía sin bisturí. Todo el mundo conocemos regularmente. Preguntarles primero antes de iniciar, ¿puedo iniciar entonces con la presentación? ¿Sí me escuchan? ¿Puedo iniciar ya con la presentación? Sí, adelante, doctor. Perfecto. Bueno, vamos a hablar acerca de la trascendencia, como ya bien lo comentaba la doctora. Vamos a hablar acerca de las diferencias que existen entre lo que es la técnica habitual de vasectomía sin bisturí versus la aplicación de interposición de fascias y comentarles primeramente que la técnica de vasectomía sin bisturí es un método definitivo de planificación familiar, el cual obviamente tratamos para los pacientes y las personas que han decidido planificar completamente su familia y que han decidido terminar con su vida reproductiva a través de un método altamente eficaz y efectivo como la vasectomía sin bisturí. Con el paso del tiempo hemos conocido que desde sus inicios la vasectomía se colocó dentro de los métodos poco utilizados por la población. En términos generales, países del primer mundo tienen una alta incidencia en la aplicación de estos métodos. Desgraciadamente, en México no es considerado el método de primera elección para la planificación familiar. Existen por ahí innovaciones acerca de la técnica. Por ahí de 1991, el doctor Lee Sean-Kyung interpone esta nueva práctica de vasectomía sin bisturí, donde solamente aplica una incisión en la parte media del escroto. Poco a poco iremos viendo algunas imágenes para que les quede un poquito más claro. Y bueno, abordaremos las actualizaciones más relevantes en cuanto a la comparación de diversos artículos donde nos mencionan cuál de las dos técnicas es un poquito mejor. Y por lo tanto vamos a empezar explicándole, no sé si me puedan adelantar la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, la técnica como tal lo menciona, la primera forma de hacer este tipo de procedimientos es la técnica con sutura, que se considera un método convencional, donde el médico realiza una pequeña corte en la incisión de la piel al lado del escroto y se extraen los vasos deferentes a través de esta abertura. Obviamente se corta el conducto deferente y se extrae una pequeña porción del mismo. Estamos hablando que la técnica habitual permite seccionar alrededor de 1 a 1.2 centímetros por cada conducto deferente. Posteriormente se cierran ambas suturas, como lo ven ahí en la imagen, donde se sutura el cabo proximal y el cabo distal, haciendo una separación en conjunto del conducto deferente e impidiendo el paso de espermatozoides. Estos vasos o estos conductos se vuelven a introducir en el escroto y la incisión se cierra por segunda intención de manera normal. Esta es la técnica que regularmente utilizamos. Existen 3 diferentes tipos y formas de su abordaje y el objetivo de esta plática es platicarles de los beneficios y los contras que tienen cada una de ellas. ¿Me da la que sigue, por favor? La siguiente imagen, esta diapositiva, nos habla de la utilización de grapas de titanio o clips de titanio utilizados también en esta técnica. En la imagen que ustedes pueden observar en la parte superior derecha de su pantalla, observarán que existe
este dispositivo o este aplicador de clips en los cuales vamos a localizar el conducto deferente haciendo un poco de imagen a la imagen previa, donde en vez de colocar los nudos, vamos a colocar estos clips que van a limitar el paso de los espermas a través del conducto. Y bueno, previamente canalización y obstrucción de los mismos, se van a cortar la misma porción de 1 centímetro en ambas técnicas, pero a diferencia de la primera técnica donde vamos a utilizar solamente suturas, en esta utilizaríamos clips de titanio, perdón. Es muy común que hagamos una poca injerencia en esto, porque el costo-beneficio que tiene este tipo de instrumentación no se utiliza todavía en México. Las grapas cuestan aproximadamente de $1 a $2 por grapa, por lo cual no es viable para las cuestiones públicas la utilización de esto, obviamente por el costo que esto conlleva. La siguiente diapositiva, por favor. En esta diapositiva, el uso de la cauterización, el médico lo que va a hacer es tratar de localizar los conductos deferentes, tanto la parte de testicular como la parte abdominal. Y si aprecian bien en la imagen, lo que quiero lograr es tratar de interpretar donde el conducto abdominal queda expuesto por fuera de la fascia testicular. Esta nueva técnica es la que se está desarrollando de manera actual, donde se cauterizan las partes terminales de ambos ductos. Y la ventaja que esto pone es que el conducto testicular queda envainado, queda cubierto por la dicha fascia y permite que exista una menos probabilidad de interconexión entre ambos ductos posteriormente a una vasectomía. Mucho también recae en la importancia y la utilización de las suturas que se deben de utilizar en este tipo de procedimientos. Antiguamente se utilizaban suturas seda 3 ceros a 2 ceros. Hoy en día, por la guía española de urología, nos menciona que es muchísimo mejor utilizar un catgut crómico 3 ceros, porque disminuye la probabilidad de formación de granulomas. Y el granuloma está muy relacionado con la interconexión posterior o la reconexión inmediata de este tipo de procedimientos. Vamos a irlo abordando poco a poco, espero que quede de manera clara. Voy un poco acelerado porque sé que tengo 25 minutos, entonces vamos a tratar de que esto sea fluido y que sea rápido. ¿Me dan la siguiente diapositiva, por favor? Muy bien, la técnica de la ligadura o la incisión, como ya les comenté, la vasectomía es un método de anticoncepción permanente que se considera altamente seguro y eficaz. Es un componente importante de una combinación de los métodos anticonceptivos, y se calcula que en la actualidad aproximadamente 31 millones de parejas en todo el mundo confían en este tipo de procedimientos para desarrollar una mejor vida sexual y planificar su familia. Algunas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud nos comentan que la vasectomía, como ya les comenté, es sumamente efectiva cuando el procedimiento se realiza de manera correcta y cuando el hombre obviamente realiza su espermatoconteo posteriores a los 3 meses o a las 30 eyaculaciones de haber terminado su proceso total. Una de las principales fallas que ocurren en esto es que el paciente omite la realización de este procedimiento, de la técnica del espermatoconteo, a fin de calcular la cantidad de espermas que tienen en el eyaculado. Y es de ahí donde recae la importancia de indagar de manera oportuna con los pacientes de la trascendencia que conlleva este estudio. Algunos estudios recientes también sugieren que la vasectomía mediante el método de ligadura y incisión son las que comúnmente fracasan, ya que, ya lo platicamos, la formación de granulomas postquirúrgicos con la utilización de seda es muchísimo mayor. ¿Me da la que sigue, por favor? La técnica bajo ligadura e incisión, que es la siguiente diapositiva, dice, se informan tasas aproximadamente de embarazos asociados a la vasectomía en un rango de 0 a 2 por cada 100 procedimientos quirúrgicos. Esto quiere decir que vamos a tener del 1 al 2% de falla en la recanalización con este tipo de técnica, bajo ligadura y bajo incisión media en el primer tercio del escroto.
y la mayoría de los estudios presentan una tasa de fracaso alrededor del 1%. Como ya les comenté, esta técnica bajo ligadura e incisión, la tasa de embarazo debido a recanalización tardía, la recanalización tardía va a aparecer aproximadamente después de los 3 meses hasta un lapso de los 6 meses del postoperatorio y se va a presentar en 1 de cada 2,000 pacientes. En realidad es una porción bastante buena, bastante aceptable. Estamos hablando que continuamos con el 99.9% de efectividad y con un índice de PERL menor al 1%, que siguen colocando la vasectomía como uno de los métodos más seguros y eficaces para este tema. Bueno, con el transcurso de los años también se han desarrollado una variedad de técnicas que es importante que ustedes conozcan para el procedimiento, y esto es, como ya lo vimos, las 3 principales, que es el corte del conducto deferente de 1 a 1.5 centímetros, la ligadura distal y proximal del conducto deferente, la utilización de grips o clips de titanio, grapas o clips de titanio en cada una de las porciones, y la nueva incorporación de la electrocauterización en la parte distal de los conductos. Esto, obviamente, con la utilización de placas de titanio aún en su exterior, en sus tercios distales. En términos generales, dice, esta heterogeneidad de la práctica refleja la falta de evidencia sobre la superioridad de una técnica de oclusión con respecto a otras en términos de mayor efectividad y menores complicaciones del procedimiento de vasectomía. Para resumir en términos generales esta diapositiva, casi todas las técnicas van a ofrecernos un porcentaje mayúsculo de anticoncepción y un logro efectivo, pero va a recaer mucho en la recuperación y las pocas complicaciones que pueda tener el paciente según la técnica que haya utilizado cada médico capacitado en esta técnica. Como bien lo comenta la siguiente diapositiva, la ligadura en incisión es el método más simple, pero es la menos efectiva. Y bueno, posteriormente viene una imagen, que es la siguiente diapositiva, donde nosotros vamos a visualizar la forma en la que se realiza el procedimiento. Ahí ustedes están observando cómo se está anestesiando la parte del primer tercio del escroto, que es donde regularmente hacemos nuestra incisión medial, tratando de localizarnos en el RAFE medio. Vamos a localizar el conducto y vamos a aplicar de 1 a 3 centímetros de lidocaína al 2% simple, sin epinefrina, como ya les comenté, del 1 al 2% simple, y vamos a colocar no más de 3 centímetros por conducto deferente. La siguiente imagen. Ahí la modernidad, o en la actualidad estamos utilizando ya lo que es el dispositivo Medejet XL Urology, que es el dispositivo con el cual evitamos pinchar al paciente en su porción de la piel, haciendo una cirugía todavía más limpia, con menos dolor. Este dispositivo aplica la anestesia bajo presión y su ficha técnica indica que aproximadamente vamos a introducir anestesia alrededor de 0.6 milímetros de la superficie de la piel, de 0.3 a 0.6, lo cual nos va a permitir que al momento de nosotros utilizar la técnica de los 3 dedos para llevar el conducto deferente a la parte más alta, vamos a lograr una anestesia altamente eficaz para los pacientes que deciden operarse. La siguiente, por favor. La siguiente imagen, vamos a observar cómo estamos utilizando ya el pinzamiento del conducto deferente en el tercio correspondiente. Comentarles que el conducto deferente tiene 4 porciones. La porción testicular, la porción junicular, la abdominal y la inguinal. Inguinal y abdominal nosotros vamos a hacer en la porción funicular, donde vamos a localizar el conducto y vamos a hacer la incisión a través de las pinzas de Lee, que es en la siguiente imagen. Esas pinzas que ustedes logran observar en la anterior imagen son las pinzas de anillo, y en esta imagen, que es la que ya se va a plasmar en la pantalla, son las pinzas de disección de Lee. Estas pinzas de disección obviamente son inventadas entonces por el doctor Lee Sean Kyung, que es el responsable de esta nueva técnica,
donde solamente abordamos la parte inicial. Ojo, es un dato que se me pasó comentarles, pero en las primeras diapositivas y con la evolución de la técnica, anteriormente se localizaban o se realizaban, perdón, 2 incisiones, una en cada testículo, una en el izquierdo y otra en el derecho. Actualmente solamente hacemos una sola en la parte ya mencionada. Siguiente diapositiva. Aquí en esta imagen pueden observar donde ya localizamos el conducto deferente y lo tratamos de exponer. Si se fijan, la piel queda superficial y el ducto queda muy a la mano para poderlo exponer y hacer nuestra maniobra de transición para poder localizar. La siguiente diapositiva. Muy bien, en esta imagen aquí ya vemos expuesto el conducto deferente, que es la porción que vamos a tratar de disecar. A lo mejor no se aprecia muy bien, pero obviamente la parte terminal, que es la que une el conducto con esta pequeña U que manifiesta en la pinza, es donde nosotros vamos a hacer la separación completa del conducto. Actualmente se separa como posteriormente lo vamos a visualizar y vamos a ligar ambos extremos a fin de impedir el paso, como ya lo vimos en algunas imágenes anteriores. Es bien importante que recuerden y que sepan que este conducto deferente mide entre 25 y 35 centímetros, dependiendo de la estatura del varón. Ojo, las técnicas más antiguas, que era solamente la ligadura del conducto, provocaban una mayor cicatrización, o llamándole así, un granuloma posquirúrgico, que es donde regularmente ocurren las mayores cantidades de interconexiones o de reconexiones fisiológicas en el periodo inmediato al evento de vasectomía, que es una de las técnicas que se está utilizando para mejorar y que ha propiciado a que existan nuevas modalidades de la realización del mismo. La que sigue, por favor. Muy bien, ahí ya está separado y disecado el conducto como tal. Podemos disecar no más de 1.5. ¿Por qué no más de 1.5 centímetros? Algunos artículos, que es bien importante que ustedes lo conozcan, mencionan que entre más separemos, entre más cortemos un conducto diferente, menos probabilidades de tener una reconexión, una vasostomía, en dado caso que el paciente decida reconectarse. Sí, posteriormente, que regularmente también los artículos mencionan que solamente no más del 0.2% de los pacientes operados van a requerir o van a solicitar una reconexión postquirúrgica posterior. Es muy común que luego los pacientes jóvenes que deciden operarse quieran o hayan analizado su mejor proyecto de vida, se separan o se viven con otra persona y buscan en una menor proporción la reconexión. Aquí es donde recae la importancia de no cortar más de 1.5 centímetros del conducto para tener una reconexión posiblemente exitosa. También depende mucho de la sutura que se utilice. Si utilizamos catgut crómico 3 ceros, vamos a tener una probabilidad mayor de reconexión exitosa, porque vamos a tener que volver a cortar una porción del granuloma ya fibrosado, pero ofrece la desventaja que es muy poco visible. Sin embargo, si se utiliza seda 3 ceros, para nosotros es muchísimo mejor porque logramos localizar con mayor exactitud el granuloma y dónde estamos colocando la sutura. La siguiente imagen, por favor. Aquí es donde ya logramos visualizar el corte del conducto deferente. Se colocaban estas interposiciones, estos dos pinzas de mosquitos en las partes terminales del testículo, del ducto principalmente, en el cabo testicular y en el cabo abdominal. La siguiente imagen, por favor. Muy bien, aquí es donde viene una de las imágenes más importantes, lo que es la diapositiva 16 y 17, es donde ustedes pueden observar de manera más puntual la porción del ducto que se llega a cortar, que es 1 centímetro, inclusive se alcanza a visualizar el lumen del conducto deferente y es donde nosotros podemos abordar las diferentes técnicas y que es el motivo de la plática actual. Actualmente, regularmente en todos los hospitales de salud pública estamos utilizando el corte de 1 centímetro y la aplicación de sutura en los cabos
testiculares y en el cabo abdominal, que pues continúa siendo una de las técnicas más utilizadas, pero que se ha demostrado que existe mayor probabilidad de reconexión fisiológica. Siguiente imagen. Muy bien, ahí precisamente en esta imagen ya vemos cómo se está utilizando la sutura para ponerla en el cabo testicular y en el cabo abdominal. Que si me pueden regresar un poco a la anterior, les agradecería mucho. Quisiera comentarles que en la imagen previa que vamos a visualizar ahorita, ahí es donde viene la importancia. En las partes terminales que ustedes llegan a observar en las pinzas, es donde nosotros, y actualmente, se está aplicando el electrocauterio. Este electrocauterio nos va a favorecer a que la luz no quede completamente descubierta. Al quemar las partes terminales del conducto deferente, nos disminuye la probabilidad de un granuloma posquirúrgico y por ende una disminución en la probabilidad de un nuevo embarazo. ¿Cuál de los dos ductos es el que podemos interponer la fascia con la que regularmente nosotros disecamos? El cabo abdominal. Si nosotros aplicamos y envainamos el conducto deferente que viene del abdomen, vamos a dejar el cabo testicular fuera de la vaina y eso nos va a permitir que no exista una reconexión. ¿Qué va a pasar al momento de vaginar el conducto? Este queda cubierto por la fascia y por ende tiene una mayor probabilidad de no volver a generar embarazos por el porcentaje que nos indica de un éxito con esta nueva técnica. La que sigue, por favor. Esta imagen es un poco ambigua, pero bueno, aquí demostraba que anteriormente se colocaba un punto en la parte de la piel, a hoy en día ya no lo hacemos, cierra por segunda intención. Y bueno, nos pasamos dos imágenes más. La que sigue a esa imagen, esa, muy bien. La técnica de vasectomía, perdón, la que sigue. El objetivo de esta presentación fue comparar la efectividad y la seguridad junto con la aceptación y el costo de las técnicas de vasectomía. Como ya les comenté, la técnica de aplicación de clips bajo incisión media es una técnica con una alta efectividad, sin embargo nos vemos un poco reducidos por el costo que esto implica y sigue siendo todavía más económico aplicar una sutura e interponer dos suturas en la parte abdominal y testicular que colocar los clips de titanio. El grupo de interposición facial, que es la última técnica que les comenté, mostró una menor probabilidad de fracaso, ¿sí? A las 34 semanas del postquirúrgico, con un odds ratio del 0.42 y un intervalo de confianza mayor al 95%. Esto obviamente publicado en algunos artículos que en las bibliografías les vamos a encontrar ahorita al final. Y bien, si bien el grupo de interposición facial se le asoció con mayores dificultades postquirúrgicas, los dos grupos fueron similares en cuanto a los efectos adversos. ¿Qué quiere decir? Llevar e interponer la fascia en el conducto abdominal lleva muchísimo más trabajo. Al llevar un poco más de trabajo, lleva más de tiempo. Y al llevar un poco más de tiempo, nos indica que el médico que practica este tipo de procedimientos tiene que tener una mayor experiencia para poderlo generar de la manera más correcta. La fascia es la única forma de inervación y es la que manifiesta un poco más de dolor. Comentarles que técnicas no bien interpuestas provocan un dolor testicular que no podemos retirar en 1 a 2% de los pacientes operados. Por lo tanto, es algo que debemos de tomar en cuenta entre el sacrificio de una probabilidad de dolor con el paciente a utilizar una técnica que ya bien por ahí dicen algunos dichos, más vale viejo conocido que diablo por conocer o algo así, ¿no? Viene, pero bueno, algo por el estilo. La siguiente diapositiva menciona como conclusiones que a una mayor experiencia quirúrgica se asocia con una tasa de mayor éxito a la vasectomía, independientemente de la técnica que el médico esté utilizando, cualquiera de las tres. Se cree que la técnica de oclusión más común para la vasectomía realizadas en lugares escasos recursos es la primera que les mencioné, la ligadura, en el cabo testicular y en el cabo abdominal. Y
Agregar la interposición de fascias a la ligadura y la incisión puede mejorar significativamente la efectividad de la vasectomía. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros hacemos una interposición de fascia, vamos a reducir la cantidad de embarazos posteriores a un procedimiento de vasectomía, principalmente en el periodo inmediato. Se dice en algunos artículos que la posibilidad de una reconexión dentro de los primeros 2 meses del postoperatorio no tiene por qué sobrepasar el 4.3% de los pacientes. Y con la interposición de la fascia vamos a tener una reducción al 1.2, lo cual es una reducción bastante importante. En términos generales, si ustedes lo siguen calculando, por cada 1000 pacientes vamos a tener de 1 a 2 pacientes reconectados, principalmente en los que solamente se utiliza la sutura, en comparación a un paciente menos con la probable interposición de la fascia del conducto abdominal. La interposición de la fascia, cuando se realiza en combinación con la ligadura y la incisión, reduce el riesgo del fracaso de la oclusión sin aumentar el costo ni los efectos secundarios del procedimiento. Simplemente la habilidad que pueda tener el médico es lo único que se va a poner en tela de juicio, más sin embargo no la técnica utilizada. Siguiente diapositiva, por favor. Dice, la interposición facial se puede combinar con la mayoría de las técnicas de oclusión, pero requiere de más habilidades quirúrgicas, como ya lo comenté. La capacitación y la práctica pues van a ser indispensables para desarrollar esta habilidad y se van a necesitar de más estudios clínicos controlados, aleatorizados, de calidad metodológica que nos lleven a que la interposición de la fascia, la termocauterización o la interposición a través de suturas de los ductos lleguen a demostrar una importancia significativa entre los que nos pueda dar una técnica u otra. En términos generales, el ejemplo más clásico ya lo comenté, vamos a tener una diferencia de un paciente por cada 100 pacientes operados, 1000 pacientes operados, lo cual es un índice bastante bajo, que pues pone en tela de juicio la utilización de una u otra técnica. Creo que lo antes ya mencionado es lo más importante. El médico que tenga la experiencia para poder hacer la interposición o que tenga la posibilidad económica para utilizar clips de titanio, o quienes no la tengan pero que sean muy hábiles con la interposición de fascia, del ducto a través de suturas, va a ser la mejor manera en la que pueda llevar a cabo el procedimiento debido a las posibles complicaciones que pueda tener al no tener una suficiente experiencia con las nuevas técnicas que se están utilizando. La siguiente diapositiva es la bibliografía y comentarles y agradecerles por su tiempo. Espero que mi tema haya sido claro y que puedan ustedes tener una mayor perspectiva en cuanto a las diferentes técnicas de vasectomía sin bisturí. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos mucho su participación y vamos a pasar a la sección de preguntas. No sé si nos puede apoyar a contestar las preguntas. Con todo gusto, a sus órdenes. Okay. Una de ellas es si es posible revertir sus efectos. Sí, la respuesta es sí. Los procedimientos de vasectomía sin bisturí tienen un periodo de no más de 5 años donde podemos tener hasta un 75% en las reconexiones quirúrgicas, que se le denomina vasostomía a este procedimiento, y que el paciente sí puede tener una reconexión quirúrgica o una reconversión a la fertilidad utilizando un procedimiento quirúrgico para unir otra vez el ducto. Muy bien, la siguiente pregunta dice, ¿en qué casos podría ser contraindicado? ¿En qué casos puede ser contraindicada la vasectomía? Bueno, en realidad, más claro, está muy indicado en pacientes que tienen alteraciones neurológicas, pacientes con alguna trisomía o que son pacientes con síndrome de Down o pacientes psiquiátricos, pacientes con retraso mental. Todas las alteraciones que nos pueden llevar a una paternidad no responsable, pues está indicado. ¿En qué casos no está contraindicado?
perdón, está contraindicado en aquellos pacientes que tengan hernias inguinales, que tengan tumoraciones locales a nivel del escroto, que tengan antecedentes de varicocele en un estadio importante, arriba del tercer grado, y en aquellas personas que tengan alteraciones de la coagulación. Con esos pacientes vamos a tratar de utilizar otro tipo de método o llevarlos a un procedimiento donde tengamos un quirófano habilitado para poder abordar cualquiera de las complicaciones que se puedan presentar. Muy bien, otra pregunta nos dice, ¿qué pasa con los espermatozoides? ¿Se reabsorben? Los espermas tienen una capacidad de vida de 72 horas. Todos los hombres tenemos la capacidad de reabsorber y ser transportados dichos espermas a través de proteínas que van a ser utilizadas por otra parte de nuestro cuerpo, pero cada esperma nace y muere cada 72 horas. Es una pregunta muy común por todos los pacientes que deciden operarse. ¿Qué va a pasar con los espermas que ya no estoy eyaculando? El mismo cuerpo se encarga a través de los macrófagos de transportarlos y ser utilizados por otra vía sin impedir la formación, ni el nacimiento, ni la muerte de cada uno de ellos. Muy bien, otra pregunta dice, ¿la formación de granulomas se relaciona con la técnica utilizada o con los cuidados posoperatorios que se tengan? Con las dos opciones es efectivamente con lo que se relacionan. Va a depender mucho de la habilidad del médico. El granuloma posquirúrgico principalmente ocurre por una manipulación excesiva de los conductos y también, como ya les comenté en las diapositivas, el tipo de sutura que se esté utilizando. Se dice que la seda tiene mayor posibilidad de provocar un granuloma posquirúrgico y que la técnica con catgut crómico disminuye la formación de granuloma. Muy bien, nos preguntan también si hay reducción en la cantidad de eyaculado. No, de hecho, comentarles que en una eyaculación se compone de cuatro componentes básicos, que es líquido seminal, líquido de las glándulas de Cooper, espermatozoides y líquido prostático. Estos 4 componentes, los espermas, dentro de un 100% de un eyaculado, los espermatozoides corresponden al 0.2% de toda una eyaculación. Eso quiere decir que el paciente no tiene que notar en absoluto, después de una vasectomía, la cantidad de eyaculado presente antes y después de una vasectomía. Muy bien, nos preguntan también que si es más seguro la salpingo o la vasectomía. Es más seguro la vasectomía, tiene un índice de PERL menor al 1%, la OTB o la oclusión tubárica bilateral tiene un índice de PERL mayor al 1.6, quiere decir que es más propenso a fallar en una OTB a una vasectomía. La vasectomía tiene el 99.9% de efectividad, igual que la salpingo, pero en una escala de estudios ya comprobados, tenemos mayor probabilidad de generar esterilidad con una vasectomía con menos complicaciones, con menos dolor y con menos costo que una oclusión tubárica bilateral. Ok, nos preguntan si una reconexión quirúrgica, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para volver a producir espermas después de la reconexión? Después de una reconexión quirúrgica o procedimiento llamado vasostomía, vamos a encontrar espermas aproximadamente al mes de haberse operado. El paciente tiene que esperar por lo menos un mes sin actividad física, ni extenuante, ni golpes que lleguen a limitar la posible reconexión, y al término de un mes, el paciente con una espermatobioscopía, tenemos que visualizar la capacidad de los espermas, la forma, su componente principal y que todo esté bien en la reconexión y debe de haber ya presencia de espermatozoides. Muy bien. ¿Cuánto tiempo dura el procedimiento, doctor? Una vasectomía sin bisturí con la técnica del doctor Lee Sean Kyung, que es la que más utilizamos, no debe de sobrepasar los 15 minutos desde inicio a fin del procedimiento. Ok, y ya para finalizar, ¿disminuye o tiene algún efecto en la actividad sexual? Por el contrario, las vasectomías no limitan la funcionabilidad, la virilidad, la potencia, todo lo relacionado con lo que es la sexualidad. Por el contrario, esto te permite desarrollar una mejor vida sexual con tu pareja, obviamente. Es bien importante que tengan en cuenta que no es un método que nos exima de una enfermedad de transmisión sexual.
La vasectomía te quita la preocupación de generar embarazos no deseados y principalmente de planificar tu familia al ya evitar embarazos posteriores cuando ya no se deseen o cuando ya no se quieren. Entonces, básicamente la vasectomía te ofrece la posibilidad de desarrollar una mejor vida sexual sin intervenir en las cuestiones de virilidad de tu organismo. Perfecto, pues ¿hay alguna otra pregunta? Es el momento de hacerlas llegar aquí con el doctor Francisco, experto en este tema. Sabemos que además de ser un tema que puede ayudarnos para dar información a los pacientitos, pues también en lo personal definitivamente puede ser una opción de planificación familiar, ¿verdad, doctor? Así es, un componente importante que tenemos y que creo que es momento de cambiar la mentalidad y la percepción de la población mexicana al contribuir con la familia en temas de planificación familiar y que en realidad pues son muchos los mitos, los tabús que conllevan a la no aceptación de este método. Ojalá que con el tiempo podamos obtener una mayor aceptación y estamos en proceso de mejorar las técnicas para que el paciente pueda aceptarlo con mayor prontitud y que eviten realmente, más bien que mejoren su familia a través de estos métodos permanentes. Pues muy bien, muchísimas gracias, doctor Francisco, por su participación, por apoyarnos en este arduo trabajo de enseñanza y de capacitación para tanto para el personal del hospital como para todos los becarios que en este momento hay de carreras como enfermería y trabajo social, que definitivamente de repente son áreas que si bien no son directamente de las que son responsables, sí es importante que hablemos el mismo idioma y que estemos entonces de esta manera concientizados y sensibilizados en el tema de planificación familiar. Le agradezco infinitamente, doctor, su apoyo. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron y nos vemos mañana en la próxima sesión a las 13 horas. Al contrario, un gusto atenderlos y con gusto estamos aquí para servirles. Le agradezco nuevamente la invitación y bueno, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta luego. Bonito día. Buen día. Chicos, les recuerdo la importancia de que estén conectados en sus sesiones martes, miércoles y jueves, y también comentarles que es importante pues que en Edmodo, que es nuestra plataforma y vía de comunicación, estén atentos para cualquier mensaje que se emita por parte de la Jefatura de Enseñanza, Capacitación e Investigación. Invitarlos el día de mañana, los compañeros becarios de enfermería estarán presentando también un tema muy interesante. Entonces, pues bueno, los esperamos el día de mañana a las 13 horas. Cualquier duda o comentario también me lo pueden hacer llegar en este momento. Si alguien tiene alguna duda o comentario de cualquier otro tema. Es el jueves. Mañana es la de investigación. Ah, sí, cierto. Sí, mañana es sesión de investigación, ¿eh? Perdón, ya no sé qué día estamos. Mañana miércoles es de investigación. El jueves es cuando van a estar los compañeros de enfermería. Muy bien, ¿no hay ninguna duda? Muy bien, perfecto. Que estén muy bien, cuídense mucho y espero verlos pronto por acá. Un abrazo a la distancia, cuídense. Bye.